Bienvenidos a Vino Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos aquí a Jordi Luque, gastrónomo, escritor, influencer, podemos decir ahora ya para las nuevas generaciones. No sé si influye mucho, pero... Bueno, y también un amante del vino natural, ¿no? Jordi entró un poco al ruedo, digamos, nacional con esto del vino natural, con un libro, ¿no? Que nos hablará un poco más de él. Y ahora también escribe, si no me equivoco, una columna en El País, que no sé si es mensual, quincenal o es cuando tú quieres. Es irregular, es cuando tengo un tema. De hecho, ahora mismo estoy pensando a ver qué narices ofrezco. Genial. Y bueno, nos pareció aquí interesante. Ya habíamos tenido alguna conversación previa por uno de estos artículos en preparación y dijimos, pues venga, vamos a hablar. Cuéntanos un poco quién es Jordi Luque y cómo llega primero al vino, en general. Buah. A ver, Jordi Luque, bueno, soy yo. Nada, yo me formé, yo cuando terminé, digamos, el BUP, ¿no? COU, quería, de hecho, estudiar periodismo, pero no tenía nota para entrar, no me podía permitir pagar una universidad privada y empecé a estudiar historia. Luego, al cabo de muy poco, lo dejé y empecé a estudiar publicidad. Y hasta el año 2010, empecé muy jovencito a trabajar, con 17, una cosa así. Y en el 2010 me aparté de la publicidad para dedicarme a algo que me llenaba mucho, ¿no? Que era la gastronomía en general. Yo no distingo entre gastronomía líquida y sólida, ¿vale? Antes de que me parece que el vino o las bebidas en general son gastronomía. Y nada, eh, era algo que siempre había tenido ahí el gusanillo, era el típico que cocinaba para sus amigos cuando íbamos de fiesta, ¿no? O cuando volvíamos, mejor dicho. En mi casa siempre se había cocinado mucho, mi padre, mi abuelo, mi madre, mis hermanos, todo. Es una familia que no se ha dedicado nunca a la restauración, pero cocinando, siempre todos. Y hubo un momento que dije, mira, estoy muy quemado de la publicidad, voy a estudiar cocina, quiero ser cocinero. Hice la primera clase y casi me echo a llorar de la intensidad de lo que sería un pase, ¿no? Porque era una escuela donde se aprende bastante intentando emular la realidad. Entonces aquí dije, no, eso no va conmigo. No estoy hecho de esta pasta, y lo que voy a hacer es intentar juntar lo que sé hacer, que es comunicar, con lo que me gustaría hacer, que es dedicarme al mundo de la gastronomía, ¿de acuerdo? Y a partir de entonces, del año 2010, empiezo a colaborar con periódicos, a escribir sobre restaurantes, en crónicas de visitas a restaurantes. Y, y luego otro tipo de reportajes relacionados con gastronomía. Y ahí voy profundizando. Ahora llevo, pues eso, unos 13, 14 años escribiendo de esto, y he ido haciendo una deriva natural, sin buscarlo, hacia el mundo más líquido de la gastronomía. Primero escribiendo sobre mucha coctelería, mucho destilado, un poco de cerveza. Y luego, poco a poco, me he ido metiendo en el tema del vino, del vino y del vino natural. Y esto ha sido en caer en el mundo de este tipo de vino natural o libre o de mínima intervención, o ya veremos cómo lo llamamos, Pablo. Pues ha sido una cosa, ha sido bastante reciente, en el sentido que esto, a mí la guía Repsol me encarga hacer un par de reportajes, uno sobre Masmoya y otro sobre Skoda Sanauja, ahí en Conca de Barberá.
y coinciden bastante en el tiempo la producción de o sea, el viaje, la visita, el conocer a, a esta gente, ¿no? Y coinciden bastante en el tiempo, yo diría que en las mismas semanas saco los dos y me quedo muy impactado de los personajes que conozco. Esto es así. Y entonces, Montse Moya pues, y su familia me parecen una gente encantadora, unos personajes como muy inspiradores, con una forma de ver el mundo que me atrae un montón. Y Joan Ramón Escoda, pues igual, ¿no? Con otro registro, igual más punky, más rockero, pero igual. Y, y a esos artículos voy con un fotógrafo amigo, Xavier Torres Baqueta, que es, digamos, coautor del libro, él se ha encargado de toda la parte fotográfica. Y yo en uno de esos viajes le digo, hostia, yo quiero hacer un libro sobre gente así, sobre gente, ojo, no sobre el vino, sobre gente que hace este tipo de vino, porque me parecen muy inspiradores. Quiero que se titule así y me gustaría hacerlo contigo, que hicieras tú las fotos. Y aquí empieza todo. Ahí estaríamos hablando yo creo que eso salió en 2020. Podría mirar ahora cuando se publiquen los artículos, pero fue post pandemia. Entonces lanzamos la propuesta a la editorial, porque Xavier, el fotógrafo, había trabajado ya, había participado en varios libros con Planeta Gastro. Eh, me introduce en la editorial, eh, hago la propuesta y, bueno, contra todo pronóstico, pues la aceptan y ahí empieza el proceso digamos, de preproducción del libro, de intentar ver qué productores, qué cosas hacen, ¿no? Es prácticamente un libro que es el mundo del vino no, pero el mundo del vino natural descubro que es un submundo, ¿no? Y que conozco muy poco. Y entonces voy descubriendo a medida que investigo, lo cual ha sido un proceso muy orgánico en el sentido que no es un libro que yo me pongo a escribir sobre algo que sé, sino que voy aprendiendo a medida que, que trabajo en el libro, ¿no? Que ya te digo que sí que tengo una base en otro tipo de bebidas, pero igual concretamente en el mundo del vino natural de España es una realidad que descubro a medida que voy haciendo el libro. Y nada, me parece apasionante. Le dedicamos, bueno, desde que sale la idea hasta que se publica el libro, pasan 2 años largos, 3. Y nada, nos echamos ahí mucha carretera, mucha entrevista, mucho catar vino, mucho abrazar cosas, mucho descartar cosas. Y en realidad la idea nace como hacer este libro sobre estas personas que hacen vino natural. Pero enseguida me doy cuenta de una cosa que vengo arrastrando hasta ahora, ¿no? De esta falta de definición y falta de acuerdo en qué es vino natural. Y esto cambia. Vinos libres, que así se titula el libro, es un libro al final yo le llamo sobre vinos artesanos. Y que si tienen algo en común, pues es que no están industrializados. Y dentro del libro hay algún vino que está elaborado por algún grupo bodeguero o alguna bodega ya mediana grande, que igual estoy seguro que habrá gente que me dirá, bueno, pero esto no es un vino artesano porque hacen tantísimas botellas, no sé qué, tal igual. Y seguramente esta crítica sea razonable y acertada, pero yo creo que sí que son todos vinos que tienen algo en común y que es ir en contra de una protocolización del vino, de una industrialización del vino y que ayudan a abrir y a conectar, sobre todo con un consumidor, que creo que ese es uno de los grandes, mm, una de las grandes guerras pendientes que tiene el mundo del vino natural, que es conectar con un consumidor más amplio. Pero bueno, eso ya estoy abriendo muchos melones, me parece. Sí, yo de hecho ya me quedé en la primera parte. Me interesa mucho la comparación con los destilados, ¿no? Y me interesa que hayas trabajado este tema. La industria de los destilados, cuando fue todo el debate de la Unión Europea de si poner etiquetado de ingredientes y tal, primero Mm, la Unión Europea fue la que lanzó la pelota, ¿no? A la industria del alcohol, le llamaban. Y ahí se mm, dividieron en tres: la cerveza, los destilados y el vino, ¿no?
mm, tres lobbies con sus... y los destilados fueron los primeros que levantaron la mano y dijeron, hey, nosotros ya etiquetamos ingredientes, somos transparentes, puedes saber todo lo que ponemos, todo lo que no ponemos, no nos importa, ¿no? Y como con esa transparencia clara, ¿no? Yo creo que directamente porque dicen, vale, somos bebidas de 40 grados de alcohol, nadie va a pensar que es una bebida sana ni nada por el estilo, entonces el consumidor claro. no va a mirar los ingredientes, ¿no? Pero a la vez también porque digamos que no necesitan muchos ingredientes. Es decir, lo que se ha hecho un constructo de lo que es calidad en el ron o calidad en el whisky no necesita muchos aditivos, ¿no? Y me interesa ver cómo comparas tú la crítica del destilado a la crítica del vino, ¿no? Porque la crítica del vino sí que se ha generado un constructo que va más alrededor de la tierra, ¿no? La conexión con la tierra, mientras que en los destilados pasa un poco como con la cerveza, que esta conexión con la tierra está un poco más perdida o menos claramente trazada, aunque lo están intentando, ¿no? Por ejemplo, en Cuba o aquí en Gran Canaria, ¿no? Mm, Que plantan su caña y esta caña es la que da el terroir también, o sea, pero esto ha venido de una imitación del sector del vino. No mm. sé cómo ves tú, cómo te planteas la diferencia entre hacer una crítica de un ron y hacer una crítica de un vino. ¿Cómo ves la diferencia? Pues yo creo que por valores y por forma de elaboración son tres industrias, tres productos absolutamente distintos. Son tres productos absolutamente distintos. Em, la cerveza, o sea, hace tiempo un amigo, un sabio, Salvador García Ros, me dijo, y no lo había pensado hace años, me dijo, el vino es agricultura y la cerveza es cocina. Es una simplificación y se me van a enfadar los, la gente que cultiva lúpulo, por ejemplo, o cosas así, ¿no? O la cebada y tal, que hay pocos ejemplos en España que cierren todo el círculo, por no decir que solo hay uno. El mundo del destilado yo creo que es más parecido al de la cerveza, es cocina, muy poca agricultura, aunque obviamente es un producto que viene de la agricultura, pero muy poca agricultura y sobre todo creo que es un producto más del tiempo, normalmente, sobre todo cuando hablamos de los grandes destilados, tipo el ron, el whisky, ¿no? Que requieren de unas crianzas muy largas. Entonces yo creo que son unos productos muy distintos. Si bien es cierto que, por ejemplo, en ron, bueno, en muchísimos destilados, pero si tú vas a un ron o vas a un whisky, eh, irás, hay zonificaciones, ¿no? Hay terroir, si quieres, hay, no diré denominaciones de origen, pero sí tú puedes distinguir un whisky de Islay, de un whisky de Highlands y de uno de Lowlands y de etc. Igual que puedes distinguir un ron agrícola origen francés de un ron latino, de un ron británico, por así decir. Ah, pero primo, hilar fino en este mundo, más allá de estas grandes categorizaciones, ah, creo que ya no se debe tan, o sea, no es una cuestión que ataña a la agricultura. Entonces, dicho esto, creo que es mucho más controlable por el master distiller de turno, etc, etc. Y creo que son unos procesos mucho más, no diré industrializables, porque hay productos súper artesanos, pero sí parametrizables, controlables, etc. Luego al final hay responsables, ¿no? Master blenders que mezclan distintas barricas de destilados para dar una homogeneidad. Quiero decir, no estás buscando una expresión de la añada y del terroir. Eso tampoco suele pasar, que yo sepa, en la cerveza, aunque para mí es un producto mucho más vivo. Es decir, un destilado es un producto más o menos inerte, que sí que evolucionará un poco en botella y con los años, pero bueno, una cerveza es un producto mucho más vivo y sobre todo una cerveza, digamos, de pequeña cervecera. Y un vino para mí ya es la máxima expresión de esta vida, expresión del terroir, expresión de la añada, expresión de la persona que lo está haciendo, ¿no? Entonces creo que yo personalmente creo que, bueno, hay unos términos de calidad que pueden ser comunes en todos estos campos, que es defecto, no defecto, pero luego a partir de aquí a la experiencia sensorial, el momento de consumo, lo que valoras en cada uno de estos productos, por mi parte es distinto, es muy distinto.
Eso es un poco lo que me parece interesante, ¿no? Como los valores se van cambiando a la hora de evaluar el gusto y la calidad según un poco estemos en un producto u otro, ¿no? Que a veces la Mm, gente del vino no se da cuenta de que está en una burbuja tan cerrada que para el consumidor se hace cada vez más cuesta arriba, ¿no? De hecho, ahora están sacando un mm, montón de cervezas que ya pone la etiqueta natural, natural, natural y se están comiendo el mercado porque los cerveceros no se ponen todos estos dolores de cabeza que se hace el sector del vino, ¿no? Sí, porque en el sector del vino dicen, no, el vino natural es una moda, como algo negativo. En el sector de la cerveza dicen, ah, la cerveza natural es una moda, vamos a aprovechar esa moda. Y ¡vrum! ¿no? Entonces, claro, cogen otro segmento de consumo gigantesco que pierde más el vino, otra vez de nuevo, ¿no? Y es increíble. Hasta el sector de la sidra, impulsado por los cerveceros, ¿no? Se ha multiplicado por 5 en España, que poca gente lo sabe. Pero no ha sido por la sidra asturiana ni por la sidra vasca, ha sido por las ciders estas hechas por Heineken, por Estrella mm. Galicia y demás, ¿no? Entonces, bueno, a veces es importante pensar, como dices tú, un poco más en global sobre por qué estamos perdiendo consumidores, ¿no? Hay iniciativas chulas como Can-Be, ¿no? De esto de hacer cerveza, Mm. ancestrales en lata y tal, que yo creo que tienen un montón de potencial de quitarle ese segmento o, bueno, competir un poco de tú a tú con la cerveza. Pero bueno, siguen siendo cosas muy pequeñas, muy alternativas, la gente no las entiende, ¿no? ¿Cómo ves tú que se podría enganchar un poco más al consumidor en el vino a través del vino natural, llamémosle natural, artesanal, etcétera, etcétera? Hay una cosa muy sorprendente en el vino y me voy a remontar a muy atrás ahora, ¿eh? O sea, en Babilonia hay tablillas de estas de las que guardan, creo que es Berkeley, eh, en las que está descrito el consumo de lo que para ellos era cerveza y el consumo de lo que para ellos era vino, ¿sí? La cerveza, al final, era una agua potabilizada a través de una fermentación, ¿no? Ah, y era estaba destinada a un consumo popular, es decir, era una alternativa saludable que no te iba a coger, no sé, un tifus a- al agua, ¿de acuerdo? Más allá de que tuviera el componente alcohólico y que obviamente la gente lo tomaría con alegría. El vino, ya entonces, era una bebida destinada a sacerdotes, a ritos y bueno, y a gente pudiente, ¿no? A las capas altas de la sociedad. ¿De acuerdo? Estoy hablando no sé, 4000 antes de Cristo, una cosa así, ¿no? Digo en esa zona, ¿eh? Luego, obviamente, es un producto agrícola que han elaborado agricultores y tal, pero ya desde el principio de la historia, al vino se le ha dotado de una narrativa que separa, ¿de acuerdo? Que divide, o sea, que aparta. Eso de forma inconsciente, yo creo que hay un pozo ahí, ¿no? Sabemos que la historia del vino durante la Edad Media la conservan pues eso, los sacerdotes, las órdenes religiosas, etc, 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 para perfeccionarlas para tal. Y luego hay otro vino que hacen los payeses, pero que no se tiene en consideración apenas, ¿no? Los grandes clos que nacen en Borgoña, ¿no? Que nacen de ¿no? De zonas limitadas por reyes, por abades, por cosas así, ¿vale? Y luego hoy todavía eso nos va llegando, ese pozo, ¿no? Delante de un vino la gente tiene un montón de respeto y un montón de miedo. Santi Rivas, colectivo de Cantado, amigo, buen amigo, siempre dice, eh, de lo único que un español reconoce que no sabe es de vino, ¿no? Porque opinamos de todo, sabemos de todo. Y dice, de lo único que reconocemos nuestra ignorancia es de vino, incluso que nos hacemos. Es muy curioso la actitud delante del vino. Creo que ahí hay un freno principal para conectar un montón, ¿no? Cuando tú abres una botella y alguien te dice, está bueno, pero yo no sé de vino, y es, ya, bueno, igual tampoco sabes de jamón, ni de albóndigas.
pero está bueno, ¿no? O sea, ya está, a mí es lo que me interesa, no hace falta que hagamos una analítica, ni una cata comparada, ni que catemos a ciegas ahora de... No, 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 no se trata de eso. Entonces yo creo que el vino históricamente se ha revestido de una pátina de inaccesibilidad y lo tenemos que desnudar. Y todos estos prejuicios yo creo que hay en la cabeza tan filosóficos de si el vino transmite el cosmos, la tierra y tal igual, no sé qué, más allá de meterme en las creencias de cada uno, que son súper respetables y me parecen muy bien, creo que tenemos que desnudarnos de eso y ir a expresiones como más, hey, esto es una cosa para beber, para compartir, para tener en la mesa, para charlar, para estar con tus amistades y para eso sabemos que no hace falta una edad. Es decir, y no deseo que se convierta en eso porque creo que es una mala práctica, pero los chavales hacen botellón con destilados infames o con determinadas bebidas infames, no tan solo porque les guste alterar su conciencia, sino porque es un momento de socialización. Es decir, el consumo de alcohol siempre ha estado relacionado con la socialización. Si tú a esa sustancia la conviertes en algo inaccesible y tal, lo que estás haciendo paradójicamente es separarlo de la socialización, que es un momento democrático. No sé si me estoy explicando. Entonces, tenemos que devolver al vino esa condición democrática que todo el mundo puede acceder a él. ¿Cómo? No lo sé, pero lo primero es despojándolo de discurso innecesario cuando no es necesario, ¿no? Que es la mayoría de veces, o sea, es el 95% de las veces estamos ante una botella de buen vino, ¿de acuerdo? Luego, a partir de ahí vamos a meterle historias, que si es de tal variedad perdida, que no sé qué, que la ha recuperado y entonces que lo hace haciendo cosas ancestrales y que las notas de cata saben a frutas imposibles porque nadie las ha probado. ¿Sabes? ¿Quién ha comido casís o esas cosas, ¿no? Y además, eh, tecnicismo, tecnicismo. Hay que desnudar, yo creo, todo esto e ir a cosas mm, agradables de beber y buenas de beber y que beneficien a todos. Y yo creo que ahí el vino natural tiene mucho que hacer. Y, por ejemplo, creo que hablábamos contigo en una conversación anterior que hay una oportunidad muy grande para los ancestrales por momento de consumo, por facilidad, porque son cosas fáciles de entender, ¿no? Y porque conectan con este mundo con este momento de consumo de las ciders, de la cerveza, del aperitivo, del Claro. compartir, de la alegría. Creo que una cosa que has dicho es muy importante, el tema el aspecto democrático de la socialización y del beber, ¿no? En España especialmente, donde compartimos, o sea, somos bebedores sociales, ¿no? Principalmente, incluso cuando se bebía vino en casa, era en la comida familiar. Mm, Era muy raro que alguien bebiese vino solo, incluso, bueno, hay textos históricos, ¿no? En los que se hablaba en la época del Quijote y demás, ¿no? Era una persona que bebía vino sola, ¿no? Como si fuera un problema o si fuera una excepción, un tarado. Mientras que igual en países nórdicos, que sí hay más cultura de beber solos, pues precisamente se tiende a beber más destilados, este tipo de cosas, ¿no? Y en España el marketing, si te fijas en el marketing de la cerveza, siempre va vinculado a la convivialidad, al estadio de fútbol, al somos todos, ¿no? mm, Pues la cerveza somos todos, pero el vino soy yo solo, ¿no? A través de mi cultura, etcétera, etcétera. Y hombre, está bien si quieres valorizar el producto, ¿no? Pero hay una contradicción ahí entre valorizar el producto y hacer lo que todo el mundo lo pueda consumir, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tiene el problema el vino, ¿no? De hecho, mm, incluso en el mundo del vino natural muchas veces he escuchado que los ancestrales, que tal, que eso son aromas primarios, no hay complejidad y tal. Digo, es que precisamente eso es lo que necesitamos a veces, ¿no? Un aroma primario, una cosa fácil y se pueda beber, ¿no? Pero bueno, este es un debate complicado y más allá de esto, yo creo que el problema que tiene el vino natural, que creo que podemos hablar un poco de esto, es que la gente no sabe lo que es el vino natural. O sea, eso nos sale a nosotros en todas las encuestas que hacemos. En otros países pasa tres cuartos de lo mismo, incluso en Francia. mm, Quizás en Italia un poco menos, ¿no? Hay más cultura, hay muchas asociaciones que hacen mucho ruido y tal, pero bueno, así sigue siendo un sector hiperminoritario. Y si se supiera lo que es y hubiese algo que lo diferenciase, el margen de consumidores aumentaría bestial, ¿no? Sería
Muy tocho, y esto es importante en un momento en el que hay muchos, bueno, a mí me consta que hay muchos productores de vino natural que lo están pasando mal a nivel de exportaciones porque está Sí, surgiendo mucho vino natural barato con la botella en distribución a 3 4 5 euros con el que no puedes competir a través de valorizar el producto y bla, 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 ¿no? ujú, Pues claro, que hay que ampliar y o bien te haces el modelo de vender todo el vino en tu bodega, eso sí, si produces 10.000 15.000 botellas puede ser factible y vives cerca de una zona turística, pero igual no es factible para todo el mundo y si produces 30.000 40.000 50.000 botellas, que hay territorios donde se puede producir, ¿no? Sin ningún problema, en ecológico, pues es difícil. ¿Cómo ves tú un poco el sector y hacia dónde va? Y bueno, y si crees que tú mismo te diste de bruces, ¿no? Con este tema, con el libro, ¿no? De al final iba por vinos naturales y sí, salí con vinos libres, ¿no? sí, totalmente. A ver, como tú dices, o sea, a mí hay algo que me choca mucho, pero que a la vez comprendo, y es que, como tú decías, es muy difícil que algo se entienda si no tiene una definición, ¿de acuerdo? O sea, ya como discusión filosófica, ¿eh? O sea, ¿cómo vas a comprender una cosa si no puedes decir que es eso, ¿no? Eso por un lado. Entonces yo creo que ahí el vino natural tiene un problema, ¿vale? Por otro lado, hablando con productores y productoras, entiendo perfectamente las reticencias que tienen a definirse, porque digamos que han sido, bueno, cuando ves otros intentos, pues, de certificaciones o de definiciones, pues se quejan de que la industria se las ha fagocitado, ¿no? La ha canibalizado. Eh, otro argumento en contra es que están llenos de papeleo, de burocracia, ¿no? Que seguramente es cierto. Y otro temor, es el tercer temor que se verbaliza normalmente, es el miedo a que el vino esté homogeneizado, ¿no? Uno de los grandes valores, yo creo, del vino natural es su falta precisamente de homogeneización o la variedad, ¿no? La cantidad de matices, de diferencias que puede haber, ¿no? Y eso es lo que lo hace muy interesante para mí. Bueno, entonces, comprendido o comprendidas los temores principales que yo creo que tienen los productores y productoras, creo que es muy importante que lideren una definición de vino natural precisamente por esto, porque va a ser muy difícil explicarle a nadie lo que es si no lo puedes, pues precisamente eso explicar, ¿no? Ahora lanzo un dardo, digamos, a la PVN, por ejemplo, tiene una definición en su web de vino natural muy mala, muy mala. O sea, nivel educación primaria, por así decir. Entonces, como filosófica, vaga, poco concreta, no, yo creo que habría que concretar un poquito las cosas más. Y ahora voy a un ejemplo que seguramente la PVN o algunos de sus miembros sé que no estará muy de acuerdo, pero eh, miro lo que ha hecho el sindicato de vinos naturales, ¿no? Este de Francia, que ha promovido la certificación de Vin Méthode Nature, y veo que hay un ejercicio de definición muy serio y bastante parametrizado, y que aun ser serio y estar parametrizado, está abrazando la diversidad y metiendo unos cortafuegos que evita o que dificulta mucho, mucho, muchísimo que la industria se meta ahí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si no me equivoco, el primer punto para obtener esta certificación es que seas viñerón, es decir, que el 100% de la uva con la que trabajes sea tuya. Eso por un lado. Por el otro, eh, no se ponen cuestiones organolépticas de cómo tiene que ser un vino. Que creo que eso sí puede pasar si denominaciones de origen se meten a amparar vinos naturales, porque al final serán vinos naturales hechos dentro de esa DO y entonces ahí tendremos.
el melón de decir, no, pues si son de esta DO tienen que ser más o menos parecidos. Aquí estarán cometiendo un error desde mi punto de vista si eso sucede. Pero bueno, si vamos a una más global o una panibérica, panhispánica, paneuropea, una normativa de este calibre, pues entiendo que estarán buscando, respetando esta diversidad. Y por el otro lado está el tema del papeleo, de la burocracia. Bueno, pues viticultores, viñerones españoles que ya tienen esta certificación y que se han metido en ella por explorar cómo iba y tal, lo que me dicen es que es súper sencillo. Mm. Que es un proceso muy sencillo y que, bueno, que a ellos no les ha supuesto ningún trauma. Entonces, en fin, creo que por otro lado, estos pocos que tienen esta certificación francesa, porque es francesa, pero sabes que se puede aplicar a otros países, de hecho creo que me lo contaste tú, eh, te dicen bueno, que es un argumento de venta y que les ayuda o que ellos piensan que es bueno para, para garantizar el derecho a la información del consumidor. Porque al final te están vendiendo algo delimitado, claro, que sabes lo que es, ¿no? Creo que ese ejercicio falta hacerlo y creo que eh, y señalo todo el rato a la PVN porque creo que es quien debería liderar este debate, porque históricamente son los que han empezado la movida de los vinos naturales en España. Entonces creo que ellos serían la voz más autorizada para liderar esto. Pero bueno, me parece que no están mucho por la labor. Entonces creo que es muy interesante que se defina qué es vino natural, qué no es vino natural y, y, y vencer determinadas discusiones que a mí me parece que son un poco hasta infantiles, ¿no? De como decir, no, pues yo ¿por qué le tengo que llamar vino natural? Si es lo mío es vino, si ellos tendrían que decir vino industriales, ya, bueno, pero a ver, de acuerdo. Podemos tener todas las discusiones semánticas que queramos, ¿eh? Pero podemos ir al grano y decirle al consumidor lo que está bebiendo de una vez, porque igual el problema es ese, que el consumidor no se acepta, no se acerca o no va a comprar algo que no sabe lo que es, como comprar a ciegas, ¿no? Entonces yo pienso, que es un problema que hay. Pero bueno, desde mi punto de vista, yo pongo mucho en el centro al consumidor, que creo que, que igual es una visión que no es muy compartida, porque se pone mucho en el centro al productor y creo que está bien, hay que protegerle y hay que honrarle y hay que ser muy conscientes de que están administrando el territorio y que sin ellos, bueno, pues lo que decía la parte razonable de las tractoradas, ¿no? Es que sin ellos no hay futuro. Eso es así. Hay que encontrar, pero hay que abrir ese melón en algún momento. Sí, es que además si el consumidor no le conoce, tampoco el productor va a poder seguir existiendo, ¿no? Ese es un poco Ya. el... Porque no estamos hablando de esto, la tractorada al final son personas que producen trigo para un mercado de stocks que se gestiona en Chicago y que, bueno, está sujeto completamente a las normas Mm, del capital general, ¿no? Pero en el caso del vino, pues es más interesante porque tienes una posibilidad de valorizar tu producto, ¿no? Y no compites con Argentina totalmente. y demás, sino que eres tú, eres un líder. Y el problema que no nos está pasando ya, ni siquiera hablo ya como España, como Europa, es que, a ver, Estados Unidos, China están liderando todos los sectores. Lo único que tenía Europa era la valorización de sus productos agrícolas, ¿no? Y si no lo lideramos nosotros, ya van a venir ellos. Ya han sacado en Estados Unidos también un sello de vino natural, una empresa Sí. privada. En China también hablan de que China puede ser el próximo hub mundial del vino natural. Hay un par de artículos sobre esto que ahora en un libro que estoy editando para Springer van a escribir estos chinos de la Academia China de Enología de este tema. Ellos además piensan de industrializar el vino natural, como son los chinos, ¿no? Es decir, vamos a dar vino natural al mundo a precios de 0,50 el litro. Bueno, todo este tipo de cosas están muy bien, lo que dices tú, los debates locales, proteger al consumidor, o sea, al productor, etcétera. Pero si no nos vamos a liderar un cambio y ser un ejemplo, al final te comen y tiendes a desaparecer, ¿no? Un poco de esto pasó en Francia con las asociaciones de vino natural que había, Sains, la VN y tal. Cuando llegó el sindicato, prácticamente
los llevó a a la marginalidad, ¿no? Fue una pena porque realmente la VN francesa fue la que lideró todo y la que merece todos los respetos por haber puesto esto encima de la mesa, ¿no? Pero no habló con el consumidor, ese fue el problema que tuvo, ¿no? A mí Y eso me sorprende un montón. Me sorprende un claro, montón. y aquí la PVN le puede pasar lo mismo. Quiero decir, un poco ya le ha pasado con Bellaterra, ¿no? En el sentido de que Bellaterra, pues, si miras las cifras de asistentes a ferias, pues Bellaterra tiene más, ¿no? En este pique que había histórico entre Bellaterra y la PVN, que no debería haber existido, desde mi punto de vista, y que los consumidores no entienden. Entonces, claro, todo esto deriva de una falta de, no de definición, sino de hablar claro. Y bueno, por ahí es por donde creo que tendríamos que empezar. Pero bueno, esto daría para otro libro que tienes que escribir, Jordi. Nosotros los académicos intentamos ser un poco neutros, ver realmente qué piensa la gente y qué sabe, y porque a veces estás en tu movida del vino natural y tal, y esto es como cuando piensas, son las elecciones y dices, no, va a ganar Podemos las elecciones porque todo el mundo va a votar a Podemos. Claro, es el famoso sesgo de tu círculo de amistades, ¿no? Completamente. Luego llegan las elecciones y gana Vox y dices, pero si nadie ha votado a Vox, claro, de los que tú conoces, ¿no? Sí, Pues sí. esto pasa un poco con el vino natural, todo el mundo sabe lo que es, claro. Vete a un restaurante y mira lo que bebe la gente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo creo que hay mucho trabajo que hacer y que creo que es muy importante el papel de gente como tú en dar voz a los productores, porque al final estás dando voz a los productores. Aunque tú pienses que estás pensando en los consumidores, estás dando voz a los productores y a mí eso me parece muy interesante. También me interesaba, hablando de este tema, ¿por qué en el país hay esta tradición de escribir de vino natural? Primero esta conexión el país Cataluña con Joan Pallarés y ahora contigo. Cómo, cómo ha surgido esto? Porque claro, podrías pensar en el país tal, hablar de vino natural, que es una cosa tan nicho, tan pequeño y tal. ¿Cómo llegaste a esto? Vamos, Pues no te sé, no te sabría responder a esta pregunta. O sea, ¿por qué existe esa tradición que no me había planteado que existía, pero ahora que lo dices, es así? No te puedo contestar porque es mucho anterior a mi colaboración. ¿Por qué surge ahora? Pues, o sea, o por qué a mí me dan este papel, por así decir. Tampoco lo sé. Bueno, o sea, sí que lo sé. Yo me postulo a ello. Es decir, a mí ahora mismo, ya te digo, yo empecé a escribir sobre gastronomía hace 14, 13, 15 años. Empecé a escribir sobre restaurantes, luego amplié, hice otro tipo de reportajes. Y soy un poco raro entre mis compañeras y compañeros porque la gente se suele especializar en una cosa concreta. Y a mí, yo me he dado cuenta de que yo me aburro mucho cuando llevo un tiempo haciendo algo, me acabo aburriendo y paso a otra cosa. Suele sucederme, ¿eh? Aunque retengo parte o sea, yo ahora sigo escribiendo sobre restaurantes y tal, pero igual en mayor medida, como que me ha abierto a muchísimas otras cosas. Entonces ahora yo mismo estoy en un punto en mi vida en que me interesa muchísimo el mundo del vino y del vino natural, porque para mí tiene un montón de valores que aún estoy como identificando y verbalizando y que creo que son muy importantes desde esta mirada como romántica al mundo, que seguramente es lo que impide que se fijen más en el consumidor, porque yo hago esto porque quiero y porque tal y cual y no sé qué. Cosa que me parece muy loable, muy antisistema. Pero eh, entonces yo ahora mismo había dejado de escribir en El País, yo estaba escribiendo en El Comidista, me separé de El Comidista por nada, porque cambié de etapa profesional, no por nada. Tengo muy buena relación, pero tenía el gusanillo de volver a publicar en El País y me dirigí a, Almudena, la editora, y le dije, oye, ¿qué te parece si escribo sobre esto? O sea, si te lanzo este artículo, el primero que saqué ahora de esta temporada, digamos. Y me dijo que sí para adelante y eso me lo mantiene. Bueno, yo el otro día leía que el país tiene
en su sección de opinión tiene la máxima diversidad de opiniones a favor y en contra de distintas corrientes y colores políticos. Y creo que en lo gastronómico, o sea, si tú entras al país gastro, hay una diversidad de temas muy bestia, desde artículos que hablan de lo tipiquísimo, pero que funciona muy bien. Los 5 lugares donde come el chef triestrellado de turno. Está esa mujer artesano que recupera recetas sefardíes y hace galletas como las hacían antes de la expulsión de los judíos y que está en Ponferrada, por así decirlo, ¿no? Y te encuentras desde lo más micro a lo más macro. Entonces creo que ahí tiene cabida el mundo del vino natural. En cualquier caso, mira, no sé por qué, pero me parece muy bien. ¿Sabes? Me parece muy loable que un gran periódico se moje así. Luego tú vas a leer periódicos internacionales y ves que hay bastante contenido de este tipo, ¿eh? Sí, sí. Sí, al final no quieres hacer tampoco una cosa como gran periódico estándar, ¿no? Al final ya todo el mundo sabe lo que es un Ribera del Duero, un Protos de Sí, Rioja. Entonces, esto yo creo que es más interesante y genera debate, ¿no? Bueno, el otro día cuando sacaste el artículo este de la certificación, había gente que lo estaba comentando en mi trabajo, unos químicos, ¿no? Que es muy divertido la visión de los químicos. "Joder, esta gente siempre diciendo que el vino lleva química y química somos todos, todo tiene hombre, química. sí, sí, claro, claro que sí. Cada uno Sí, lo sí. lleva para un lado". Y yo me reía allí, yo decía, bueno, yo no digo nada, que yo salgo ahí. Pero bueno, que sí Nacho tiene... mismo, Nacho mismo, ¿no? Uno de los elaboradores que sale en el artículo, me decía esto. No, 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 sí, química es todo al final, pero bueno, pero no estamos hablando de que todo se reduzca a moléculas que nuestro cuerpo transforma en otras cosas. Yo creo que estamos hablando de un tema distinto, que escapa este análisis tan químico. Sí, sí, no. Luego ellos bien saben lo que beben y lo que no. Entonces, bueno. Ah, amigo. Pues nada, Jordi, no sé qué más temas nos quedan por comentar. Está siendo la Feria del Vino Natural en Barcelona. Sí, Pasaste por allí ayer, me comentabas. ¿Cómo lo ves? ¿Ves pues novedades? mira, pasé por allí ayer y, y me sorprendió muchísimo y gratamente la calidad de todo lo que caté. Caté cosas muy ricas, o sea, algunas cosas muy ricas, algunas cosas más normales, pero con eh, una calidad más que buena. Y luego hay esos vinos como que te mueven, ¿no? Que te inspiran a algo más, que te dan sensaciones que por lo que sea, pues te remueven otros temas, eh, que trascienden un poco a lo que es el producto. Y también encontré unos cuantos de esos. Entonces, me gustó mucho porque los o sea, yo llevo observando desde hace 4 o 5 años que estoy interesado por esto, que la evolución cualitativa es exponencial. O sea, que se están haciendo hoy, 2024, vinos infinitamente mejores que en 2019. Que era mucho más, igual era una moda que había de vamos a buscar cosas más funkies, más con acideces volátiles más altas, da igual si tiene determinadas características. Igual no es así y es simplemente mi viaje como consumidor, que también podría ser que tenga este sesgo. Pero me da la sensación que se está mejorando muchísimo. Y creo que eso va a ayudar también mucho a que cada vez más gente se acerque a este tipo de vinos, porque necesitamos que los vinos naturales, pienso yo, haya estos vinos antiprejuicios que digan, no, no, es que los vinos, ah, yo tengo muchos amigos dentro del mundo vino, sumilleres, gente que se ha formado académicamente, digamos, con el canon más clásico y que se refiere a los vinos naturales con desprecio como vinagres, ¿no? Ah, has ido a la feria de los vinagres. Y digo, vamos a ver, no, necesitamos elaborar con vinos elaborados cada vez mejor, y que nos ayuden a vencer este prejuicio que además es muy falso de que los vinos naturales son vinagres, ¿no?
Am, y eso me pasó el otro día. Buah, encontré vinos buenísimos, buenísimos, buenísimos. Muy Sí, buenos. sí. A mí también esa sensación que he tenido en estos últimos años, de que cada vez hay menos cosas frikis y más cosas bien hechas, ¿no? Hasta el punto de que el año pasado me acabé aburriendo un poco de catar Ya. tantos tempranillos y tantas garnachas muy parecidas, y ir buscando precisamente lo friki, ¿no? Pero precisamente lo hice por la enorme oferta que hay y además sé que la PVN cada vez tiene que excluir cada año a más y más productores porque la demanda de ir a la feria es brutal. Y Mm, la gente que va a la feria de la PVN, en general, son gente que cumple con los criterios de un vino natural como a mí me gustan. O sea, puro 100%, sin nada más que mm, uva mm, y sin ningún chiste, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso me parece lo más chulo de lo que está pasando en España, ¿no? De que la PVN no dé más de sí. Probablemente habría que hacer una federación de PVNs, ¿no? Ya regionales, porque hay gente suficiente en todos los territorios, ¿no? Aquí en Canarias está surgiendo una cosita pequeña, pero bueno, pequeña con 7 8 productores. mm. Y eso que creo que tendría que ir pasando. Otra en Gredos, otra donde haya Valencia, vamos, ya Valencia necesita su asociación y su feria y todo. Es decir, que Sí, ya estoy de acuerdo. esto de ir a Barcelona todos allá a pegarse por, por una copa de vino, está guay casi a nivel profesional, ¿no? De que vayan distribuidores de todo el mundo, coincide con la Barcelona Wine Week y tal. Pero bueno, bien. Yo me pregunto qué ocurriría y si sería posible que se hable, creo que sí. Si sería posible, si llegaría a un entendimiento, si la Barcelona Wine Week, toda esa zona de la Artisan, la dejara en manos de la PVN. Sería, ojalá algo así se pudiera ver algún día. Bueno, en Francia y no sé, me mandaron hace poco unas fotos de una feria de vino convencional en Alemania que tenían Mm, toda una sección para vino natural y eran vinos naturales industriales, o sea, vinos australianos industriales, pero sin sulfitos, sin levadura, o sea, cero aditivos, todo súper bien, súper certificado y tal. Pero en una Barcelona Wine Week creo que era en Frankfurt, algo parecido, ¿no? Así que pues mira. bueno, ese puede ser el camino el camino malo, me parece a mí, porque al final se pierde el de dónde ha surgido, es decir, el movimiento de bases no ha sido capaz de comunicar desde una reunión de pequeños productores al consumidor lo que hacen y llega la gran industria con su marketing, ¿no? Y sí lo sabe comunicar, que es un poco lo que pasó con la sidra. Mm, Llegó Heineken y dijo, joder, la sidra en España está buena, una sidrita vasca así con su gas, una asturiana y tal, fácil de beber, casi no lleva aditivos, barato. Voy a meterle marketing y me voy a comprar mosto de manzana. Y lo ha petado. Y lo ha petado. A ver si no le pasa eso al vino y llega también una gran cervecera y se apodera del vino natural. no, ojalá que no, ojalá que no. Pero ves, yo creo que para que eso no suceda, tiene que ser estos movimientos de bases que tú dices, los que lideren esto, y los que de una forma, digamos, yo pienso que más realista, digan, bueno, estamos en el tipo de mercado que estamos en el tipo de sociedad en el que estamos, y esto hay que acotarlo y lo tenemos que hacer nosotros, porque es nuestro territorio, es nuestra movida. Si no, esta circular que mandó la Federación Española del Vino de ya no se puede utilizar vino natural en la etiqueta, eh, es claramente el primer paso para que la Federación Española del Vino diga, Pero, porque el argumento era que eso genera confusión. Entonces, vale, vamos a desambiguar este tema y vamos a evitar esta confusión. ¿Y quién lo va a hacer? Según en manos de quien lo dejemos, esto va a ser muy perjudicial para los productores que tanto a ti como a mí, como a la gente que escucha tu podcast, le gustan. O sea, hay que mojarse, hay que meterse y hay que perder este discurso un poco fatalista que tenemos, de no, es que nos van a dar palos y tal y cual. Ya, bueno, pero ¿cómo decidimos? Si es así, si finalmente sucede así, ¿cómo decidimos morir? ¿De pie con las botas puestas o que nos apaleen igualmente y nos pasen por encima con la pisonadora? o compitiendo bajando precios, que es Claro. imposible. Bueno, Jordi, para ir cerrando, que ya nos hemos pasado un poco del tiempo Ok. estipulado. Me suele gustar acabar preguntando sobre qué bebes, ¿no?
y en este caso va a ser complicado porque seguro que no solo es vino. Pero bueno, en general, ¿cómo te gusta beber? ¿Cuándo bebes? ¿Cómo bebes? ¿Bebes solo? ¿Bebes acompañado? ¿Serías criticado Mira, por Cervantes? a mí me gusta beber determinados cócteles de aperitivo solo. Es decir, yo si estoy trabajando desde casa un viernes o un sábado, me preparo mi aperitivo y me lo tomo en mi terraza. Soy, como puedes ver, un privilegiado por todo lo que te acabo de decir. Y me encanta, por ejemplo, ir a coctelerías solo, pero no hay nada que me guste más que beberme una botella de vino con Cira, con mi pareja, con mi mujer. Beber una botella de vino y hablar de lo divino y de lo humano, de lo que nos preocupe o de lo que nos apetezca en ese momento. Y o sea, yo he estado, por un tema de control de mi hígado, he estado sin beber durante unos 6 7 meses. No he tenido ningún problema en no beber alcohol, o sea, a nivel de prescindir de la sustancia, digamos, por así decir, cosa que me congratula. Sin embargo, este fin de semana, que ya está todo en su sitio, digamos, a nivel ligado, este fin de semana no sabes cuánto me he dado cuenta de que lo que añoraba era tener una botella, tener a una persona con la que tengo una conexión brutal y poder compartir esa botella con esa conexión. Entonces creo que ahí es muy cursi, ¿eh? Pero se crea un momento que trasciende al consumo de un producto, de charlar, de disfrutar de aquello, de ir hablando de esa botella, de ir hablando del vino, de ir hablando de que quieres ver una película, del libro que has leído, de que tus hijos tienen otitis o de lo que sea. Esa es mi forma ideal de beber. Ah, en una sobremesa con personas a las que quiero y charlando de todo lo posible. Qué buena conexión lo de tus hijos tienen otitis y me estoy echando un vino, ¿no? Es que justo hoy he retrasado la entrevista porque te he dicho, tengo que llevar a mi hija al CAP por ese motivo, porque esta noche nos ha dado con una otitis bien. Bien, bien. Aquí en Canarias esas cosas, por suerte, no se estilan mucho con estos no inviernos que tenemos ahora. Bueno, Jordi, Ah, qué bien. muchísimas gracias y nada, espero que nos veamos pronto. A ver si te das un salto por Canarias pronto para hacer Me encantaría. cuando la asociación esté en marcha y te cuentan lo que han hecho por aquí, ¿vale? Buah, me encantaría. Venga, pues nos vemos pronto. Un saludo. Un abrazo. Chao.